Oh, hello. I'm JonBenét. It was a case that people couldn't stop talking about. Some people don't think it's ever going to be solved. Prior to Christmas Day of 1996, we were just a regular family. And of course, then that all changed. Someone, this 6-year-old child. JonBenét Ramsey, la princesa de Boulder y un secreto mortal. Una niña de 6 años, conocida por su belleza y carisma en concursos infantiles, es encontrada sin vida en el sótano de su propia casa, apenas horas después de celebrar la Navidad. En el tranquilo pueblo de Boulder, Colorado, lo que parecía una pacífica mañana festiva se convierte en una escena de horror. La policía recibe una llamada angustiante, una carta de rescate, pistas desconcertantes, pero nada es lo que parece. Sospechas, secretos y la siniestra pregunta que aún resuena. ¿Quién terminó con la vida de la pequeña JonBenét Ramsey? Hoy, casi 3 décadas después, finalmente creen haber encontrado la respuesta. La última Navidad. Era el 25 de diciembre de 1996, una fría mañana navideña en Boulder, Colorado. La casa de los Ramsey, una imponente residencia rodeada de montañas nevadas, estaba llena de decoraciones festivas y el brillo especial de la Navidad. Allí vivía JonBenét Ramsey, de tan solo 6 años, que con su cabello rubio y sus ojos grandes y luminosos, era conocida en toda la ciudad. Desde muy pequeña había participado en concursos de belleza infantil y sus padres la veían como una pequeña estrella en ascenso. Ese día, JonBenét parecía especialmente feliz. Como cualquier niño de su edad, disfrutaba de la ilusión navideña, los regalos, las risas, la compañía de su familia. Con ella estaban Patsy y John, sus padres, y también su hermano Burke, 3 años mayor, quien compartía con ella esa misma emoción y alegría infantil. Todos eran muy populares en su ciudad, y por eso aquella tarde grabaron un video junto al árbol navideño, deseándoles a todos una feliz noche e invitaron a muchas personas cercanas a recorrer su casa en el 749 de la calle 15, una imponente mansión de techos alpinos, ladrillos a la vista y más de 1,000 metros cuadrados decorada para la ocasión. En aquellas horas, la casa se llenó especialmente de niños que se acercaban a buscar dulces y jugar con los Ramsey. Poco después de la cena, la familia visitó a unos amigos, pero volvió temprano, cerca de las 9 de la noche. Tenían planeado volar a Michigan en la mañana siguiente a visitar al hijo mayor de John y hermanastro de JonBenét. La pequeña, agotada por el extenuante día, llegó prácticamente dormida en el asiento trasero del coche y su padre la cargó hasta su cama para arroparla. Así fue que poco a poco la casa quedó en silencio, envuelta en la oscuridad de una tranquila noche invernal. Pero mientras todos dormían, algo siniestro se colaba entre las sombras. Eran las 5:30 de la mañana del 26 de diciembre de 1996, cuando Patsy Ramsey se despertó para hacer algunos preparativos antes de partir hacia el aeropuerto. Pasó por la habitación de JonBenét y la puerta estaba cerrada. Entonces bajó las escaleras y encontró algo que la dejó en shock. Una carta de rescate en manuscrito de varias páginas que afirmaba que a JonBenét se la habían llevado contra su voluntad y en la cual exigían el pago de $118,000 como rescate, una cifra muy inusual. Aturdida y desesperada, subió las escaleras y vio que su hija no estaba en su cama. Patsy llamó al 911 casi de inmediato, rogando por ayuda, convencida de que su hija estaba en grave peligro. Police. What's going on? 5515th Street. What's going on there, ma'am?
Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. How long ago was this? I don't know. I just found the note. And my daughter's Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Kathy Ramsey. I'm the mother. Oh my God. Please. I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been No, gone? I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, well, There's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath, Please, okay? hurry. Patsy. La policía llegó en exactamente 7 minutos a la residencia, que pronto se llenó de agentes y amigos de la familia que intentaban descifrar la carta y buscar cualquier pista. Revisaron los exteriores y cada cuarto de la casa de 4 pisos y no encontraron que ninguna puerta hubiera sido forzada. Ni siquiera había rastros de pisadas frescas. Parecía que solo restaba esperar el llamado de los que se llevaron a JonBenét. Pero entonces, 8 horas después de la desaparición, una búsqueda más exhaustiva los llevó al sótano. Fue John Ramsey, el padre de JonBenét, quien hizo el macabro hallazgo. Allí, en una habitación oscura y apartada, encontró el cuerpo de su hija cubierto con una manta blanca. La pequeña yacía sin vida y con signos visibles de violencia. Cuando la detective escuchó los gritos, lo primero que vio fue a John en la cocina, demasiado tranquilo cargando el cadáver. La niña tenía una soga al cuello, una cinta en la boca y un fuerte golpe en la cabeza. El horror se apoderó de todos los presentes y captó de inmediato la atención de los medios. La foto de la niña y su historia ocuparon las primeras planas de los diarios y los noticieros mandaron enviados especiales a Colorado para cubrir el caso. En cuestión de horas, la casa de los Ramsey pasó de ser el hogar adinerado de una familia feliz a un escenario de tragedia, confusión y misterio que en poco tiempo se convirtió en uno de los casos más inquietantes de los Estados Unidos. Demasiadas preguntas resonaban en el aire. ¿Cómo era posible que nadie hubiera escuchado nada en el silencio de la noche? ¿Qué significaba realmente esa extensa carta de rescate? ¿Acaso era posible que el autor del hecho todavía estuviera dentro de esas paredes cuando su cuerpo apareció? Sin pruebas claras, los detectives se encontraban en un callejón sin salida y las especulaciones, aunque divididas, no tardaron en aparecer. Espejismos de perfección. Los fiscales comenzaron a indagar en cada rincón del pasado de JonBenét, cada detalle de su corta vida y principalmente en su círculo familiar y social, donde quizás se escondía la clave para descubrir al culpable. Pero al adentrarse en su mundo, se encontraron con una niña feliz que a los 6 años ya era una pequeña celebridad muy querida. Conocida en Boulder y más allá, era la hija menor de John y Patsy Ramsey, una familia que parecía tenerlo todo. Había nacido un 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia, y cuando tenía solo 1 año, se habían mudado a Colorado por cuestiones laborales. Desde entonces, siempre fue el centro de atención donde quiera que fuera. Con su cabello rubio, sus ojos grandes y llenos de vida, había crecido bajo las luces de los concursos de belleza, rodeada de aplausos, bailes y trofeos. Y no solo eso, su casa parecía sacada de un cuento de hadas, con muchos lujos que no cualquiera podría tener. Su padre en esos años era presidente de una empresa de servicios informáticos muy reconocida, llamada Access Graphics,
Tenía mucho éxito en los negocios y una cuenta muy acaudalada. Patsy, su segunda mujer y madre de 2 de sus 5 hijos, había sido reina de belleza de Virginia durante su juventud y su fascinación por ese mundo claramente había influido en su pequeña hija, proyectando sus sueños y metas personales. JonBenét no solo jugaba a ser una mini diva, maquillada, con las uñas pintadas y con prendas controvertidas que le daban un aspecto adulto, sino que hacía alarde de su cabellera y sus rasgos delicados, y su madre no dudaba en anotarla en todos los concursos infantiles que se hicieran a lo largo y ancho del país. Así fue que a su corta edad fue elegida como Little Miss Colorado, America's Royal Miss y National Teeny Beast Beauty. Algunos dirán demasiados premios, demasiada exposición, demasiada frivolidad para una infancia normal. Otros podrían decir que la niña estaba viviendo un sueño, propio o no, y tenía una vida cargada de emociones, comodidades y una familia que la apoyaba en sus primeros pasos. Pero ya no existirían más presentaciones, ni escenarios y aplausos, ni siquiera el futuro que sus padres habían imaginado. Tampoco habría más navidades en familia, ni juegos, ni viajes, solo una ausencia y una sospecha que comenzaba a gestarse en el aire y que perseguiría a los Ramsey hasta el fin de sus días. Los primeros culpables. La paz de aquella mañana navideña de 1996 fue reemplazada por un frenesí de actividad. A pocas horas de que encontraran el cuerpo de la niña, los medios rodearon la casa, transmitiendo cada detalle. Las figuras festivas en el jardín comenzaron a contrastar con las cintas amarillas de la policía, y en el interior, los forenses examinaban cada rincón recolectando muestras. A la mañana siguiente en el hospital local, los médicos realizaron la autopsia y los resultados no solo fueron impactantes, sino que dieron un brusco giro a la investigación. JonBenét había sido estrangulada y golpeada hasta perder la vida de forma tortuosa. En un comienzo creían que incluso había sido abusada por el ADN en su ropa interior, teoría que fue descartada tiempo después, diciendo casi de manera absurda que el material genético en realidad provenía de quienes la habían confeccionado en China. De pronto todas las miradas apuntaron contra los padres, ya no desde la compasión o el dolor de su pérdida. Y no solo la opinión pública dudaba de ellos, sino también la policía. Para empezar, sus conductas eran poco habituales. No se mostraban tan desconsolados en medio del dramático escenario que estaban viviendo. Por otro lado, no habían encontrado huellas en la nieve alrededor de la casa que pudiera indicar que fue alguien externo. Con esas pruebas en su contra, una de las primeras hipótesis era que el padre o la madre había golpeado a la niña en la cabeza y luego intentado encubrirlo. También sospechaban que la extraña nota de rescate hubiera sido escrita por puño y letra de la misma Patsy, quien había utilizado un bolígrafo encontrado en el interior de la casa. Y por último, la cifra de $118,000 llamó la atención, una cantidad casualmente cercana al bono de Navidad de John ese año. Los Ramsey, muy a la defensiva, de inmediato contrataron 2 abogados especializados y un agente de relaciones públicas para que llevara los vínculos con la prensa. Al mismo tiempo, extrañamente se negaron a colaborar con la policía o ser interrogados, a no ser que fuera bajo sus propios términos, y contrataron un investigador privado, hechos que solo contribuyeron a aumentar las sospechas en su contra. Otra de las hipótesis giró alrededor de su propio hermano Burke. Esta idea surgió de muchas inconsistencias en las declaraciones de los Ramsey, como por ejemplo el hecho de que la voz del niño parecía escucharse al final de la llamada al 911, aunque los padres afirmaban que él estaba dormido, ajeno a lo que pasaba en la casa.
Incluso esto mismo declaró Burke durante una estremecedora entrevista psicológica. You know what? Well, let me tell you a couple things. But first, my job is partly to get to know you as best as I can. And make sure that you're okay, because things are kind of been hard. I'm not secrets, do you think? I probably do, but I don't really remember them. Yeah. And if I did remember any, I don't think I'd tell you. Why not? I'm a good person to tell secrets too. Because they're secrets. That's true. But things changed at your house a lot? De acuerdo a esta teoría, el hermano habría tenido un ataque de celos por toda la atención que se llevaba a su pequeña hermana, acabando con su vida de forma accidental. Entonces la familia habría encubierto el hecho para salvar a su hijo, que en aquel momento solo tenía 9 años. Esta idea cobró fuerza los primeros años, aunque en 1998, tanto la policía como el fiscal de distrito la desmintieron, asegurando que el niño no era sospechoso. Pero siempre hay peros, y uno salió a la luz que en el verano de 1994, Burke había golpeado a John Bennett con un palo de golf en el rostro mientras jugaba a batear. Accidentalmente, dijeron. La mejilla izquierda de John Bennett tuvo que ser reconstruida por un cirujano plástico. En otra ocasión, Burke tiró sus propias heces sobre la cama de John Bennett. A esto se le sumó una frase que echó nafta a las especulaciones y que le habría dicho a su psicóloga 13 días después de que le quitaron la vida a John Bennett. El niño dijo: "Ahora estoy recuperando mi vida". Todavía sin respuestas, el 31 de diciembre de ese fatídico año, los Ramsey finalmente enterraron a la pequeña luego de una ceremonia. El lugar fue el cementerio St. James de Marietta, Georgia, donde descansaría eternamente, aunque no en paz. Exactamente al día siguiente, John y Patsy dieron una entrevista en televisión, asegurando que el agresor de su hija se encontraba ahí afuera, suelto en la ciudad. Aquello que intentaba levantar su imagen resultó en un completo desastre. Los padres le hablaban a los medios en vez de a la policía encargada de esclarecer el caso, y la respuesta fue aún más negativa. La propia gobernadora dio una conferencia de prensa asegurando que nadie debía temer, puesto que no existía tal amenaza. Pero al fin y al cabo, todas estas idas y vueltas no hacían más que entorpecer el caso, dando lugar a un sinfín de manipulaciones mediáticas que solamente aumentaban la desconfianza en la justicia. Las pruebas se contradicen. La aparición de ADN desconocido cambió el rumbo de la investigación. La policía, que había centrado su atención en los miembros de la familia, se encontró de repente con un nuevo e inquietante interrogante. Si el ADN no pertenecía a ninguno de ellos, ¿quién más había estado en la casa aquella noche? Los investigadores revisaron de nuevo cada detalle. Fue entonces cuando un vidrio roto en la bodega de vinos llamó su atención. Aunque en un principio se había pasado por alto, ahora esa evidencia sugería que alguien pudo haber ingresado desde el exterior. La escena se tornaba confusa, y las teorías sobre un intruso que lograra entrar sin ser notado comenzaron a cobrar fuerza. Mientras los análisis de ADN continuaban, la familia Ramsey fue liberada momentáneamente del foco de sospecha, aunque su imagen ya estaba irremediablemente dañada por la opinión pública. En 1999, un jurado investigador recomendó acusar a John y Patsy Ramsey de abuso infantil que llevó indirectamente al final de los días de su hija, pero el fiscal de distrito decidió no presentar cargos al considerar que no había pruebas suficientes para sostener una acusación en juicio. Durante los años siguientes, la causa permaneció abierta sin demasiadas novedades, hasta que en 2006, un maestro de escuela llamado John Mark Carr
confesó haberle quitado la vida a John Bennett, alegando que fue un accidente. El hombre tenía antecedentes problemáticos que incluían un interés particular en casos de asesinato. Vivía de manera inestable, moviéndose de un lugar a otro, y ese año se encontraba en Tailandia. Su conexión con el caso de John Bennett comenzó con una serie de correos electrónicos intercambiados con un profesor y cineasta interesado en el caso de la niña, llamado Michael Tracy. El hombre fue inmediatamente detenido en Bangkok, generando un gran impacto en los medios, pero además de la confesión extraña y confusa, no pudo brindar pruebas de haber estado en la casa, y sus descripciones eran vagas. Poco después, la fiscalía anunció que las pruebas de ADN no coincidían y fue liberado, regresando el caso al comienzo en un abrir y cerrar de ojos. Poco después, en medio de incontables reportes con pistas de posibles sospechosos involucrados, surgió el nombre de Gary Oliva, un delincuente sexual convicto que vivía a solo 13 casas de la familia. Este hombre siniestro había confesado ser el autor del hecho esa misma noche al llamar por teléfono a un ex compañero de colegio. Además, durante meses, le habría enviado por correo poemas dedicados a ella y fotos de lo que parecía un santuario dedicado en su casa. Meses después, cuando la policía de Colorado por fin revisó las denuncias, concluyó que la evidencia física para vincularlo con el fallecimiento de la niña no era suficiente. Pero lo cierto es que no haber interrogado separadamente al matrimonio y los movimientos efectuados sobre el cadáver, junto con todas las personas que circularon la escena del hecho, serían graves fallas que complicarían la investigación para siempre. Lo único cierto es que se había ejercido sobre la pequeña mucha violencia contenida. Nuevas evidencias. 20 años después de aquella noche trágica, el caso de John Bennett Ramsey tomó un giro inesperado con nuevas revelaciones. En 2016, los investigadores anunciaron una conclusión impactante sobre las pruebas. La niña había recibido un golpe devastador en la cabeza, probablemente con una linterna que la dejó inconsciente. Sin embargo, la asfixia ocurrió 45 minutos después, lo cual sugiere que el atacante podría haber intentado encubrir lo que parecía un accidente. Esta información renovó las sospechas sobre su hermano, quien ya adulto apareció en televisión ese mismo año. En una entrevista, Burke negó cualquier vínculo con el hecho, pero su comportamiento desconcertante y una sonrisa fuera de lugar despertaron más dudas en la audiencia. Know the details, but I know the ransom note, they think the handwriting matched. Have you seen it? Have you read it? I don't think I've read the whole thing. I've definitely seen pictures of it. La familia, por su parte, mantenía la teoría de que un intruso se había infiltrado en la casa antes de que todos se acostaran esa noche. Las pruebas de ADN se convirtieron en la pieza más importante y controvertida del caso. Aunque la tecnología ha avanzado enormemente, permitiendo identificaciones precisas y perfiles genéticos detallados, estas muestras cruciales aún no han sido completamente liberadas para ser analizadas con los métodos más recientes. Patsy Ramsey, la madre de John Bennett, falleció en 2006 a los 46 años, llevando consigo el dolor y la incertidumbre, o la certeza de lo que había pasado. Sin embargo, John Ramsey sigue incansable en su búsqueda de justicia, luchando para que el ADN encontrado sea finalmente examinado con la tecnología más avanzada, con la esperanza de que esta vez, por fin, se revele la verdad. La pequeña John Bennett, con su sonrisa brillante y sus sueños apenas despertando, tenía un futuro que nunca llegó.
podría haber sido todo aquello que soñaron para ella, pero hoy aún se espera que el tiempo y la verdad juntos le den la paz y la justicia que se merece. Hasta acá el video de la semana. Espero te haya gustado y te pido por favor que nos des tu apoyo suscribiéndote al canal y dejando tu like y tu importante opinión en la caja de comentarios. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana en Un Caso Real Más.